Vamos a continuar ahora, ha llegado el momento de volver a esa cocina al aire libre, porque creo que os apetece seguro seguir cocinando a estas horas ya. Y hablando sobre todo de ese ingrediente, el ingrediente de la tarde de todas las recetas, el gochu asturcelta. Ana. Teníamos ganas de ponernos manos a la obra, teníamos ganas de cocinar, el tiempo perfecto, el enclave inmejorable y los ingredientes de primera. Ramón Celorio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para quienes no lo conozcan, yo creo que pocos en Asturias, Ramón Celorio es un popular cocinero que tiene un restaurante en Cangas de Onís, pero además, en este caso, en el día que hoy nos ocupa, es asesor gastronómico de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta. A la sazón, quien se encargó de preparar uno de los platos que degustaron los príncipes de Asturias en la última entrega del premio Príncipe al pueblo ejemplar en Sant Tirso de Abres, que es, a ver si soy capaz de decirlo bien, tortilla de torreznos con picadillo de gochu asturcelta. Perfecto. ¿Bien? Perfecto. Empezamos bien. Bueno, entonces, nos hemos montado aquí el chiringuito, que no tenemos nada que envidiar a una cocina, una gran cocina. Nada, aquí estamos además en el puerto de Asturias, y aquí estamos encantados de seguir apoyando este tema, que no descansamos aquí con la asociación, que la verdad que son una gente, que vamos, son muy, aparte de amigos, muy amigos, y bueno, pues apoyando estos temas como no podía ser menos, ¿no? Vamos a presentar los ingredientes, si te parece. Hemos calculado para 2 personas unos 75 gramos de panceta, misma cantidad más o menos. Sí, de picadillo, de gochín. Y 3 huevos. Eso es. A ver, esto es una cosa, a mí me parece que es sencillísima, lo vamos a ver ahora. Muy sencillo. Que no tiene ningún misterio, yo creo que únicamente el resultado final nos lo garantiza la calidad de los ingredientes, ¿no? Eso es lo principal, aquí lo que partimos de la base del producto, un producto 10, entonces bueno, pues vais a ver cómo queda. Vamos a hacer una variante con la tortilla que va a ser montarles clares, ¿no? Para que quede un poquitín como un soufflé de tortilla. Vamos allá, si te parece. Vamos a ponernos. Bueno, aprovecho para, mientras Ramón va empezando a cocinar, presentarles a Nacho, que también ha querido acompañarnos hoy en este tiempo tan bonito que estamos aquí dedicando al gochu asturcelta en la Puerta de Asturias, en la autopista del Güerna. Criador, sí. Muy cerquita de donde nos encontramos, pues en Somezana. Sí, en Somezana de arriba. ¿Cuántos gochos tienes? Gochos pues, asturceltas, importante. Sí, ahora mismo 8, tengo pocos ahora. Llegué a tener 15 y ahora tengo 8 nomás. ¿Da mucho trabajo? No dan trabajo, no. Están sueltos, se crían en libertad y no dan trabajo, la verdad que y lo no. rico que está, Pero muy bueno, la verdad. Lo vamos a catar enseguida. Bueno, a ver, no quiero perderme nada de lo que está haciendo Ramón, explícame, ¿qué has hecho? Estamos separando las clares de la yema, porque vamos a montar las claras por un lado y luego incorporamos la yema y el embutido, para que quede la tortilla más cremosa. Ah, bien, esto es un truco que no solo se podría aplicar a esta tortilla que estamos haciendo hoy con estos ingredientes, sino a cualquier otra, ¿no? Eso es. Bueno, Nacho, pregunta, para el que no haya probado el gochu asturcelta, o en este caso, el ingrediente fundamental que es el picadillo, ¿por qué está tan bueno? Bueno, lo primero porque se cría en libertad, no está criado a base de pienso, está lo que come por el monte, castañas, bellotas, bueno, que eso, y eso es lo fundamental, lo que lo hace tan bueno el picadillo. Está buenísimo, pero podemos decir que es el resultado de que viven como reyes, ¿no? Sí, como marajás. ¿Los tuyos andan sueltos? Sí, están sueltos ahí por el monte. Bueno, a ver, tenemos a Ramón ya batiendo las claras, mientras se sigue haciendo a fuego no muy fuerte la panceta con el picadillo que hemos hecho en la anterior conexión. Bien, entonces nuestra tortilla va a resultar esponjosa, eso es lo que nos garantiza el hacerlo así por separado. Ya tenemos por una parte... Bueno, mira, ahora aquí lo que es a la clara incorporamos el picadillo. ¡Ay, qué bien huele esto! Esto no engordará nada, ¿no? Nada, esto nada. Bueno, lo juntamos esas claras con las yemas y ahora será pegarle un poquitín de movimiento. ¡Qué espuma! ¡Qué pinta tiene! ¡Madre mía! Ya hemos dicho, 3 huevos más o menos para 2 personas. Y ahora ya lo vamos a pasar en la misma sartén en la que, bueno, tenía todavía el saborín, ¿verdad? El aceite del picadillo. Lo estamos echando para hacer la tortilla, que a mí a estas horas de la tarde me parece que es una merienda ideal. Veo que también con tranquilidad y a fuego lento, ¿no?
Oye, ya que los príncipes la probaron, nadie te chivó a ver qué les pareció. Creo que estaban encantados, Sí. tomando Buah, sidra esto no se come en Palacio Real, y comiendo ahí encantados de la vida. Sí. En Sant Tirso. Bueno, no me extraña. Ya ven ustedes, ¿eh? Siempre se aprenden cosas nuevas en la cocina. Nos vamos a quedar con esta imagen. Mientras se nos termina de hacer la tortilla, lo que hacemos es, en el inicio de la próxima conexión, el próximo paso que os pidamos, ya os enseñamos cómo quedó. Regresamos ya a la autopista del Huerno, hace frío allí, nos lo contaban los telespectadores, pero esta tarde estamos cocinando gochu asturcelta. Antes de ponernos con la tercera receta de la tarde, vamos a ver si Ana nos enseña cómo ha quedado la tortilla esa de la conexión anterior que tenía tan buena pinta. Que sí, tranquila, te dije que te la íbamos a enseñar. Y aquí está, hecha y terminada nuestra tortilla. Como pueden ustedes observar, tiene más bien la forma de una tortilla francesa. Nos explicaba Ramonín que un poco para que el interior quede jugoso. Bueno, vamos a ver ya, podemos decir, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Cocinero en un conocido restaurante de Ponga. El gochu físicamente, que todavía no lo vimos el picadillo, hicimos la tortilla y demás, pero ahora realmente vamos a ir al ingrediente principal. Lo vamos a hacer un poco como se ha cocinado el cochinillo, estamos llamándolo mal, ¿verdad? Aquí en Asturias, de toda la vida. Sí, así es. Bueno, vamos a presentar los ingredientes, si te parece. Sí. Básicamente, el gochu asturcelta, que no sé cuánto pesaría esta pieza que estamos viendo. Pues sobre unos 6 kilos, 6,5 por ahí. Y los ingredientes que utilizamos son aceite, vino blanco, laurel, sal y ajo. Bien, ¿por dónde empezaríamos? Pues empezaríamos por abrir el gochu en Venga, vamos a verlo. el canal. Bueno, aprovecho mientras empiezas a trabajar, te dejo aquí un momento para presentar a los de casa, a José, presidente de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta, gracias al cual estamos hoy aquí esta tarde, así que muchas gracias. Disfrutando de este entorno maravilloso y de estas recetas de las que yo espero la gente esté tomando buena nota en casa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que gracias a vosotros, a este tipo de programas, pues los asturianos empiezan a conocer una raza nuestra, los cocineros empiezan a atreverse con productos que parecía que que solo se podía hacer con cosas de afuera y ahora ven que tienen aquí un gochín, que pueden usarlo, que tiene unas diferencias muy grandes con el cochinillo que podríamos... Claro, mencionaba yo el cochinillo, mientras estamos viendo que Javier ya estás poniendo un chorro de aceite como base. Sí, y la sal, ¿no? Y la sal para que tenga, pues, para que tenga grasa ahí por debajo. ¿Vale? Muy bien. Mencionaba yo antes, José, el cochinillo. Hay que desterrar un poco la idea del cochinillo aquí en Asturias. Aquí nunca... Y diferenciarlo de gochu asturcelta. Claro, aquí cochinillo no tenemos mucha cultura de él, entonces aquí lo que tenemos es el gochín, que es bastante mayor que el cochinillo, como podéis ver, por eso Javier lo está partiendo, porque bueno, normalmente no suele caber entero en un horno, es un animal que se va hasta los 6 o los 7 kilos, al criarse totalmente natural, sin vitaminas, sin ningún tipo de medicamento y suelto en el monte, pues nos permite llegar hasta a estos pesos sin que sepa lo que antiguamente llamaban sabe a gochuzo y tal, ¿no? Esto no sabe a gochuzo, permanece el sabor del cochinillo, pero con la textura del cerdo adulto. Ya está, Javier. No me lo puedo creer que haya sido tan fácil. A ver, le has echado, recopilamos, la sal y el aceite como base. El ajo ya veo sin nada, simplemente. O sea, simplemente posado por ahí para que dé el gusto y nos falta el vino blanco. Bien. Que lo echamos. Bañamos un poco el gochu asturcelta Sí. por encima. Y ahora ya sería meterlo en el horno durante un par de horas más o menos. Ajá. Así de fácil. Así de Estoy fácil. sorprendida. Pues así de fácil es. Bueno, lo que les dije antes, que no se crean ustedes que aquí, en mitad de la autopista del Huerna, tenemos, a pesar de el despliegue, tampoco es que tengamos los mismos medios que no. Tenemos aquí el horno este piquiñín. Oye, que para hacer un apaño, ¿lo meteríamos al horno cuánto? Ay, ¿cuánto tiempo lo meteríamos? Lo meteríamos, Javier? pues un par de horas sería. Ajá. ¿Un par de horas a cuánta temperatura más o menos? Pues a unos 150, 170 grados. Cógeme el micro. Porque es que quiero tener...
voilà, presentar este maravilloso gochu asturcelta, que obviamente ya venía cocinado, que yo creo que nos está sonriendo diciendo Sí. cómeme, y del que vamos a preparar una ración, si te parece. Sí, por Venga. supuesto. ¿Cuál es tu parte favorita del gochu? La costilla. Ah, úsate el huesín. La costilla. ¿Y a ti, José? Yo soy más de la zanca. Un poco más de carne, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta un poco andar escogiendo. Bueno, por cierto, en casa, lo pueden ustedes cocinar en casa, ya se puede adquirir en las carnicerías asturianas. Pero si no tienen ganas de cocinar ni mancharse, ahora justamente durante estos días se están celebrando ya jornadas dedicadas al gochu asturcelta en distintas partes de Asturias. Sí, bueno, Javier está organizando unas precisamente ahora sobre Foz y ahí los restauradores importantes de Asturias ya se van acercando a él y se van acercando a este producto que es nuevo, que no existía hasta ahora. Javier, échame un poco de salsina, hombre. No me dejes así, que la salsina ye lo más rico. Bueno, pues este es el aspecto que tendría nuestra ración de gochu asturcelta. Yo creo que hemos aprendido mucho sobre la raza, sobre sus posibilidades y también sobre cómo cocinarlo esta tarde. Espero que ustedes en casa hayan tomado buena nota y ahora, si nos disculpan, chicos, una vez que hemos trabajado, a comer.